Queridos hermanos, quería compartir en estas palabras tres puntos que me han llamado la atención de las lecturas que acabamos de proclamar. El primero, Dios llama a todos a la salvación. El segundo, tenemos un anticipo en la historia de ese banquete, imagen que utiliza para expresar en qué consiste la salvación, y ese anticipo es la Eucaristía. Y en tercer lugar, es imprescindible la respuesta del hombre, no basta solo con la invitación de Dios. Escuchábamos en la primera lectura el profeta Isaías, que venimos escuchando en las últimas Eucaristías dominicales, con esa fuerza de la profecía, del anuncio de lo que Dios desea realizar en la historia y en nuestra historia, en cada uno de nosotros, hablándonos de cuál es el designio de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que ama. Y es que en el monte Sión, en el monte en el que Él ha elegido a un pueblo y ha construido un pueblo, anuncia, profetiza, que allí se realizará un banquete excepcional al que acudirán de todos los pueblos. Y ahí aparece esta expresión que nos gusta tanto, ¿verdad? Un festín de manjares suculentos, vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Ayer participaba en una convivencia con algunos jóvenes de la parroquia y cenaron una cena muy sencillita, pizzas. En el momento en el que la coordinadora anunciaba que íbamos a cenar pizzas, se montó una fiesta, y es un poquito de pan con cositas que se ponen encima. Tenemos como un deseo de disfrutar de la fiesta, una fiesta en la que se combina alimento para el cuerpo y alegría para el alma. Esto es lo que sucede en un banquete, que a los alimentos preparados, bien preparados, refinados, suculentos, se une la alegría del compartir festivo, porque hay un motivo que es una boda. Es la boda de Dios con la humanidad, las bodas del Cordero. Esta es la imagen potentísima que aparece, por cierto, en toda la Escritura, desde el comienzo hasta el último libro de la Revelación, precisamente el Apocalipsis, que es esto lo que significa, que nos habla de las bodas del Cordero degollado y resucitado, que es Jesucristo. Y esta salvación, este banquete, es para todos. Esto es muy importante remarcarlo. Quizá vienen a mi mente la expresión del Papa Francisco este verano en Lisboa a los jóvenes, que ha vuelto a repetir recientemente al comienzo de la Asamblea Sinodal. Todos son invitados, todos son llamados. Dios quiere llegar a todos y no pierde la esperanza en ninguno. Esta semana tenía la oportunidad de ver una película que está siendo más que una película. Se llama Sonido de Libertad y trata algo muy tremendo, que es la trata de menores para tráfico sexual, que es un auténtico, no sé cómo decirlo, es una lacra que está mucho más presente de lo que nosotros creemos, quizá no tanto en nuestro contexto cultural, pero sí en el conjunto del mundo. Estamos hablando de decenas de miles de niños todos los años secuestrados y utilizados, y con poderosos ámbitos donde esto se consume. Esta es de lo que va la película, basada en la historia real de un exagente del FBI estadounidense. Os recomiendo conocer esta historia, ser conscientes de lo que hay por debajo en muchos momentos, en muchos ámbitos de nuestra sociedad.
Pero lo que quería señalar aquí, compartir con vosotros, es lo siguiente. En esta película, en la que hay un componente religioso de fondo, el lema de la película es «Los niños de Dios no están en venta». El protagonista es un hombre de profundas convicciones cristianas, de la que procede el compromiso grandísimo que adquirió en la liberación de los niños. Y en la película aparece un personaje que es un personaje absolutamente repugnante. Y ese personaje repugnante es convertido por el amor de Dios y se transforma en uno de los principales liberadores de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede pensar que hay muchos que ya están condenados. Y Dios no tira la toalla por ninguno. No tira la toalla por ninguno. Libra la batalla hasta el final. Y por eso Él no se cansa de llamar a todos. Y nos insiste mucho a nosotros, que somos dados, todos nosotros, somos dados a juzgar y a condenar. Y a decir, este ya no tiene remedio. Conocemos testimonios de perseguidores de la Iglesia que se han convertido en apóstoles. Conocemos testimonios del rey del aborto, así se llamaba al doctor Nathanson, que cometió más de 70.000 abortos y luego se transformó en uno de los principales activistas pro vida. No tiremos la toalla por ninguno y llamemos a todos, que ya se encargará después el Señor de hacer lo que ninguno de nosotros es capaz de hacer, ni siquiera de concebir. En el camino de nuestra vida y de nuestra historia hay un anticipo de este monte en el que se realiza el banquete. Y ese monte en el que se realiza un banquete anticipado es este monte. Quizá no somos muy conscientes de por qué los presbiterios siempre están elevados y de por qué en esa elevación se sitúa una mesa, que es un altar, donde se realiza un sacrificio que se nos da en alimento. Si la Eucaristía, en la que se nos da el alimento enjundioso, el alimento para la vida sin el cual no podemos vivir, aquí se realiza todos los días el anticipo para la salvación del mundo. Esta es la razón por la que es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Y se nos da para todos, todos están invitados, las puertas siempre están abiertas, siempre se prepara y se dispone y se anuncia y se tocan las campanas para que todo el mundo pueda venir a ese banquete y para que nosotros, peregrinos, podamos tener fuerzas para el camino de la vida. Y por eso es central nuestra relación con Cristo Eucaristía y por eso es deseable alimentarnos todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitamos alimentarnos de Jesucristo Eucaristía y, como decía San Agustín, adorar antes de comulgar. Esto hace referencia al signo que antes de comulgar hacemos, bien arrodillándonos, bien haciendo una pequeña inclinación, con el deseo de decir, Señor, tú estás aquí presente, te venero, te adoro, te agradezco y te recibo. Pero hace también referencia al culto eucarístico que dispensa la Iglesia, la razón por la que en tantos lugares se venera a Cristo Eucaristía y ojalá lo podamos hacer cotidianamente, porque es el anticipo para que podamos llegar a la cumbre, al banquete definitivo en el cielo. Pero en tercer lugar, esto hay que recalcarlo porque es lo que aparece con mucha fuerza en el Evangelio que acabamos de proclamar. No es suficiente, no basta, es imprescindible, es lo primero y es lo más importante, que el Señor haya preparado el banquete entregándose como sacrificio y como alimento, haciéndose pasto el que era el pastor para que las ovejas no mueran de inanición, ¿verdad? Pero el que te hizo sin ti no te salvará sin ti. Y por eso esta imagen fuerte que nos choca y nos provoca, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno nos diga que alguien
no está preparado para el banquete. No, si no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el Señor, que nos lo da todo, nos da el banquete y nos da la vestidura nupcial. La vestidura para entrar al banquete es la gracia bautismal que nos acompaña toda nuestra vida si le dejamos. Y que si alguna vez se mancha esa vestidura nupcial, tenemos el abrazo de Cristo crucificado y de su misericordia en el sacramento de la penitencia. Y es gratis, y se puede repetir tantas veces como sea preciso. Y como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonarnos, pero ¿cuántas veces nos cansamos nosotros de reconocer: soy un pecador, fallo muchas veces y necesito siempre del abrazo de la misericordia? Y no cansarnos nunca de estar empezando siempre de nuevo y volver a decir: Señor, vuelve a empezar conmigo, a la casilla de inicio, como cuando jugábamos al parchís o a lo que fuera, pues otra vez a empezar, Señor. Tú no te cansas, ojalá yo no me canse nunca. En la Iglesia existe el riesgo de pensar que la salvación no es para todos, que los degenerados, los que están desviados, los que están en contra de la Iglesia, los que tienen posturas ateas, indiferentes, que ellos lo tienen difícil. Bueno, todos lo tenemos algo difícil, pero la salvación, Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero hay otro riesgo, que es pensar que por el deseo y el designio solo de Dios no va a tener en cuenta nuestras elecciones, decisiones, nuestra apertura, nuestro acoger, nuestro secundar. Y esto es una falsedad y no hace justicia a lo serio que ha sido Dios al considerarnos imagen y semejanza suya. Somos libres, dice Don Quijote: Sancho, la libertad es el don más grande que nos ha sido dado desde los cielos. Y esa libertad significa poder decir: sí, Señor, quiero, sálvame. Esto es todo lo que hay que decir, pero hay que decirlo, y hay que decirlo en serio, y hay que decirlo con la vida, no solo con los labios. Y eso significa dejarnos salvar por su palabra que nos ilumina, por sus sacramentos que nos alimentan, por su confesión que nos limpia, purifica y perdona. ¿Y cuántos cristianos, no digo no cristianos, cuántos cristianos no nos acercamos a comulgar el pan vivo bajado del cielo? ¿Y cuántos cristianos, podría ser, se acercan sin las debidas disposiciones? ¿Y cuántos no se acercan al sacramento de la reconciliación porque o bien consideran que no tienen ningún pecado, o bien consideran que ellos mismos pueden directamente pedir ese perdón al Señor y recibir esa absolución y esa gracia sacramental? Da, Señor, lo que pides y pide lo que quieras, decía también San Agustín. Dios da el traje para entrar al banquete, siempre, sin cansarse. Se lo ofrece a todos, nos lo ofrece a todos. La cuestión es: ¿cómo es mi respuesta? Hoy, 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, recuerdo las palabras, la importancia, la necesidad de tomar una determinada determinación de que pase lo que pase, ocurriera lo que ocurriese, ya lo dice en un castellano antiguo precioso, abrazarnos a Jesucristo, abrazar su redención, abrazarnos a su salvación, alimentarnos en el banquete de la historia que nos lleva al de la eternidad, dejarnos salvar por Jesucristo. Es para todos, pero sin ti no se hará, Señor. Sin ti, hermano, no se hará la salvación del Señor. Sin tu fiat, sin tu hágase, como el de María, el Señor no puede hacerlo. Está deseando y aprovecha cualquier grieta, cualquier espacio mínimo, cualquier rendija que le dejemos, pero es necesario que demos nosotros ese sí, uniéndonos al de Cristo y al de María. Vamos a pedirle esta gracia en esta Eucaristía, sabernos llamados, invitados al banquete, saber que aquí, en esta celebración, en cada celebración eucarística,
se nos da el alimento en el Monte Santo, donde Él nos da la vida eterna participada, y que sepamos que debemos decir todos los días una renovación del sí, del hágase, del revísteme con el traje bautismal de la gracia, para que yo me pueda acercar dignamente a tu altar. Que así sea.